Muy buenas tardes. Qué gusto nuevamente estar aquí en este lugar, en el templo del Señor, saludándoles. Que la bendición de Dios, del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo sea en nuestras vidas de manera constante y nosotros estemos rindiendo nuestras vidas a Él. Porque cuando nosotros rendimos nuestras vidas al Señor, a nuestro Dios, es que podemos desprendernos de todo aquello. Y de lo primero que hacemos, desde luego, es para dar al Señor. Primeramente le damos nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestro reconocimiento al Señor de que es nuestro único y verdadero Dios en quien podemos depositarnos y confiar. El Señor entrega en nuestras manos para que también nosotros estemos dando. Y como hijos de Dios, entonces, es muy importante qué es lo que estamos dando a los demás, cómo lo estamos dando, de qué manera lo estamos dando a aquellos que sean creyentes como nosotros o no lo sean. No olvide que es más importante dar que recibir. En estos tiempos difíciles que vivimos, las personas en general se han manifestado de manera solidaria con aquellos que menos tienen. Y tal vez usted pudo haberlo notado, tal vez usted sea de alguna de estas personas que de manera solidaria se han organizado y han estado preparando comidas calientes o despensas para aquellos que los necesitan en medio de esta situación difícil que estamos viviendo. Y déjeme decir una cosa, esto es bueno. Y conocemos tal vez algunas personas que por cuestiones de seguridad en la salud han dejado de ejercer sus actos de comercio, han dejado de asistir otros a sus trabajos, otros se han quedado sin trabajo. ¿Cómo se llama? El comercio informal, por ejemplo, pues no ha podido estar trabajando de la manera en que ellos están acostumbrados. Entonces es un sector a quien se les ha estado apoyando. Pero déjeme decirle algo también, que el enemigo no duerme y el enemigo también está trabajando en medio de estas circunstancias. Por medio de los noticieros, pues nos hemos enterado que los cárteles criminales se han dedicado también a repartir despensas a aquellos que están en necesidad. Pero no es de esto de lo que vamos a hablar, pero sí déjeme decirlo, hay que tener mucho cuidado porque las tinieblas también están avanzando de esta manera. Debemos de estar atentos entonces nosotros de la manera en lo que estamos dando. Nosotros como hijos de Dios tenemos una tarea muy pero muy especial que llevar a cabo. Y no tan solo en estos días difíciles, sino que tenemos que hacerlo de manera permanente durante toda nuestra vida de creyentes en el Señor Jesucristo. Porque el Señor ha entregado en nuestras manos algo muy, pero muy especial para dar a los demás y no quiere que nos quedemos con ello. Yo sé que usted ya tiene lista ahí y preparada su Biblia. Acompáñeme por favor al texto que vamos a leer el día de hoy, que se encuentra en Hechos capítulo 3, y vamos a leer de los versículos del 1 al 10. Estamos continuando con este libro de Hechos, vamos a hacerlo en los siguientes domingos también. Es muy muy importante, desde el derramamiento de Pentecostés, el nacimiento de la iglesia primitiva, y vamos viendo cómo va aumentándose y va creciendo la iglesia de nuestro Señor. Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 10. Le voy a dar lectura. Dice versículo 1: Pedro y Juan,
subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Versículo 4. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Repita conmigo, por favor, esto último. ¿Qué les dijo? Míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué le dijo Pedro? Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio entrar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Dios Padre bendito, gracias Dios, porque nos permites con temor y temblor abrir tu palabra, Señor, leerla y compartirla. Que esta palabra, Dios, sea de edificación, que esta palabra sea para atesorarla en nuestros corazones, Señor, y que tú sensibilices los corazones que han de recibirla. Espíritu de Dios, toma control de mis palabras, de mi boca, de mi corazón y mis pensamientos para transmitir lo que tú tienes. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Por medio de la palabra estamos llamados a dar. Solo que tenemos que darnos cuenta qué es lo que estamos dando. El título de este mensaje lleva por nombre: ¿qué tienes para dar? ¿Qué tienes para dar? Porque no podemos dar lo que no tenemos, ¿verdad? Normalmente, cuando somos llamados a dar a los demás, pensamos primeramente en cosas materiales, en satisfacer este tipo de necesidades. Y es bueno, esto es bueno. Y lo mejor es que tengamos un corazón dispuesto para hacerlo. Es decir, que tengamos amor en lo que estamos haciendo y entregando, que tengamos amor a los demás. Todos tenemos diversas necesidades y el Señor lo sabe. Pero también estamos llamados a dar más que satisfactores materiales. Y mire, podemos dar esperanza, podemos dar una palabra de aliento, podemos dar amor. Y lo más importante es que estamos llamados a compartir la palabra de Dios. Esto es lo mejor que nosotros podemos dar. Mire, el versículo 1 de nuestro texto dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena ¿de qué? Dice, la de oración. La misma palabra nos ha enseñado que los apóstoles eran unánimes en la oración. Esto es más que importante, esto es vital, esto es vital, esto es la acción diaria de los creyentes. Es la relación más íntima y estrecha que tenemos para comunicarnos con Dios. Podemos leer que Pedro y Juan dice que subían juntos al templo, es decir, se habían puesto de acuerdo para llevar a cabo algo que para ellos era de vital importancia: orar. Orar.
Después de que les fue abierto el entendimiento de parte de Jesús, ahora sabían realmente a lo que habían sido llamados. Y esto era a cumplir el ministerio que Jesús les había enseñado y capacitado. Estaban ejerciendo ya este ministerio, y este era el llevar su palabra, el dar la palabra del Señor a todo aquel necesitado. El punto número 1 que vamos a ver este día es un estado de necesidad. Dice el versículo 2 de nuestro texto: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Versículo 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. El estado de necesidad que estaba evidenciando este paralítico era físico y material. Lejos estaba él de pensar en su necesidad espiritual. Pero es importante destacar que en la vida de este hombre se llevó a cabo un milagro. Mire, dice, era cojo de nacimiento. Alguien le ayudaba y lo llevaba día tras día a la puerta de este templo para pedir limosna. Él estaba ya acostumbrado a esta situación, a esta vida que llevaba. Me atrevo a pensar que estaba ya acostumbrado a vivir en un estado de confort, pese a la situación en la que vivía. Pero en este estado de confort se sentía entonces víctima y no estaba buscando la ayuda en el lugar correcto. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido víctimas de alguna situación o necesidad que tengamos, sea esta física, sea emocional o sea material, y nos condolemos de nosotros mismos? Y podemos escuchar la queja de diferentes maneras. Mire, tal vez el cojo pensaba: pobre de mí, nadie me entiende, soy cojo y no puedo trabajar de otra manera. Si tú vivieras lo mismo que yo, me entenderías. Otra queja es que mi padre nos abandonó y tuve que venir a hacer esto, y porque no tengo otro recurso para hacer llegar alimento al hogar. Es que si tuviera un mejor trabajo, me alcanzaría para diezmar. En fin, nos sentimos como el cojo de este texto, sin poder hacer otra cosa. Y lo único que sabemos hacer es quejarnos y condolernos de nosotros mismos. Y además no nos atrevemos a buscar sanidades, no nos atrevemos a buscar bendiciones, sean estas materiales o espirituales, en el lugar correcto. No lo hacemos. Este cojo creía que al estar a las puertas del templo de Dios, era y estaba en el lugar correcto, que la gente se condolería de él, de su situación, y que le iban a ayudar. Pero jamás se atrevió a entrar y pedir. Y déjeme decirle, no limosna, sino buscar a Dios, entrar y buscar a Dios, entregar su corazón y luego pedir la bendición, tal vez de un milagro para su vida y ser sano. No se atrevía a esto, pese a la necesidad en la que se encontraba.
Este hombre, este cojo, no tenía fe. A diferencia de usted y de mí, fíjese, no tenía fe, por lo tanto, no buscaba el reino de Dios, sino que buscaba únicamente satisfacer su pan diario, su necesidad física. Por tal motivo, no esperaba que este día especial sucediera algo en su vida. Las incomodidades que él estaba viviendo de estar ahí a la entrada de la puerta por el estado físico eran ya normales para él y llegaron a tenerlo en una zona de confort. Se conformaba con lo que le daban, pero no buscaba más allá. Cada uno de nosotros, escuche bien, cada uno de nosotros nos encontramos en un estado de necesidad. Por diferentes necesidades. Mire, tal vez sea por falta de salud. Esa es una necesidad que muchos tenemos. En este tiempo, ¿cuántas peticiones de salud hemos recibido en el grupo de oración que tenemos en esta iglesia, Luz y Sal, para pedir sanidad por muchas personas? Pero déjeme decirlo, esto no es exclusivo de nosotros. Muchos grupos de oración de la Iglesia Universal de Jesucristo están recibiendo lo mismo, están recibiendo estas mismas peticiones de oración para sanidad. También tenemos necesidades materiales, y esto es por las carencias de las que padecemos o consideramos que nos hace falta, sin darnos cuenta que debemos tener y guardar contentamiento con lo que tenemos. No se olvide del gozo del Señor en su vida, pero en ocasiones queremos tener más. Existen también las necesidades espirituales, y estas son aquellas que como cristianos debemos de estar ejercitando, debemos de estar practicando día con día, pero llega el momento en que usted se enfría, y al enfriarse dentro de sus disciplinas espirituales viene algo, ocurre algo, usted se enferma. Pero déjeme decirle cuáles son estas necesidades, estas disciplinas que debemos de practicar y que muchas veces las dejamos a un lado. La primera es la oración. Como vimos, Pedro y Juan se ponían de acuerdo para ir a orar. La oración, sea que la hagamos de manera particular o en reunión con otros hermanos. Otra disciplina es la lectura de la palabra misma, en la que debemos de encontrar deleite al leerla diariamente. Hoy sí no podemos tener un amplio pretexto para decir es que no tengo tiempo para leerla. Este confinamiento nos ha dado la oportunidad de que podamos estar deleitándonos diariamente en la lectura de la palabra. El ayuno. Y esto podemos practicarlo con convicción, de manera personal. No espere a las campañas de ayuno, hágalo también usted de manera personal. ¿Qué le digo de la asistencia a las reuniones de discipulados, las reuniones de matrimonios, las reuniones de jóvenes, que de manera virtual se están llevando a cabo, pero se sigue trabajando? Si usted no se ha conectado a estas reuniones, hágalo, manténgase conectado con Dios. Algo muy especial también, los cultos. Aunque en este momento no está usted de manera física aquí, sí está usted reunido con nosotros desde casa en este tiempo de adoración, de culto que tenemos para el Señor. Cuando ya se levanten estas restricciones que tenemos, usted ya podrá asistir de manera regular
progresivamente al templo para que juntos como pueblo estemos gozándonos y adorándonos al Señor. De todo esto es de lo que carecía el cojo. Él creía estar en el lugar correcto. Pero déjeme decirle, y usted léalo, no es así. Creía que estando en un lugar físico era la manera en la que él podía satisfacer sus necesidades. Hoy nosotros no podemos quedarnos a la periferia. Entremos a la presencia misma de Dios. Póngase en el lugar correcto, no para recibir limosna, sino para recibir la bendición de Dios. Estas son las necesidades espirituales que debemos de estar practicando. Cuando usted lo hace, déjeme decirle algo, es usted un creyente en acción, igual que vemos que Pedro y Juan en el texto lo hacían, creyentes en acción. En la vida espiritual es como encontraremos las verdaderas riquezas que Cristo Jesús nos da. Dios no da limosnas. Tenga mucho cuidado, no se debilite espiritualmente. No sea que le vaya a dar una anemia espiritual y esté todo raquítico como el cojo de nuestro texto. Tenga cuidado. Punto número 2. Fija tu mirada de manera correcta. Dicen los versículos 4, 5 y 6 en nuestro texto. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. ¿Cómo le dijo? Míranos. Versículo 5. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Desde luego que Pedro y Juan, al ver a este cojo a la entrada del templo en la puerta la hermosa, y les pedía limosna, tuvieron compasión de él. Y era el Espíritu Santo actuando con poder en Pedro. Es quien lo lleva a fijar la mirada en este cojo. No considero que esto haya sido una coincidencia o una casualidad, sino más bien fue el actuar del Espíritu Santo en Pedro para manifestar el poder sanador del Espíritu. Versículo 4 dice: Pedro, con Juan fijando en él los ojos, les dijo: míranos, míranos. Desde luego que no se trataba de un acto de magia o de hipnotismo, no. El hecho de que le pidieran al cojo que fijara su mirada en ellos, que los viera a los ojos, tiene que ver con el reflejo de la palabra que tenían para darle. Estaba reflejándose en su mirada en ese momento la verdad. Era lo que le iban a dar a este cojo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actuando. Mire, era la misericordia, el amor y la sanidad actuando de manera conjunta. Por eso es que Pedro le dice: míranos, míranos. El cojo los miró, esperando recibir lo que él ya estaba acostumbrado. ¿Qué era lo que estaba acostumbrado? A recibir migajas, a recibir una limosna. El versículo 5 dice: entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo.
Desde luego que el cojo no podía percibir algo sobrenatural en la mirada de los apóstoles. Al cojo, ¿de qué le servía que le dijeran míranos si lo que él quería era una limosna? Por eso no podía percibirlo, puesto que el cojo era un ciego espiritual. Él tenía la certeza de que podía recibir lo mismo que de cualquier persona que llegaba al templo. Lo que recibía de cualquier persona era limosna y era suficiente para él, no quería más. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, que era lo que le interesaba al cojo, pero lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que estaba ya preparando Pedro para darle? Sanidad. Y dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Qué sorpresa tan desconcertante para el cojo. Pedro sabía lo que el cojo quería, pero fue movido por el Espíritu Santo a darle algo mucho más que una limosna. Le dio una bendición grande y enorme de parte de Dios. Pedro le dice: no tengo ni oro ni plata. Sabía realmente lo que necesitaba: sanidad. Conocer a Dios, reconocer la necesidad espiritual en la que se encontraba. Pedro lo sabía, el cojo no se había dado cuenta, pero a través de esta mirada y de esta palabra que le da Pedro al cojo, es como despierta. Hoy, tristemente debo decirles que el oro y la plata es lo que buscamos para cubrir satisfactores materiales. Seguimos pensando que esto es necesario para satisfacer nuestras vidas. En algunas ocasiones, déjeme contarle y compartirle, algunas personas se han acercado conmigo para hablar y compartirme de ciertos problemas que están atravesando y que se les pueda apoyar. Pero buscan un tipo de ayuda que ellos quieren, no la que les puedes dar. Creo que el mejor consejo que siempre he dado es decirles: ora con el Señor. Y me han dicho de manera textual, después de compartir sus cargas: no me diga que me ponga a orar, porque en este momento lo que necesito es la solución a mi problema. Las personas quieren escuchar que les digas que lo que ellos están pensando hacer es lo correcto, sin tomar en cuenta a Dios. Y así sucedía con el cojo. Esperaba que los apóstoles le dieran lo que él quería, lo que consideraba que necesitaba en ese momento. Pero dice Pedro: lo que tengo te doy. Pedro, ya sabedor de las enseñanzas y la capacitación que le dio Jesús, y ahora con el Espíritu Santo sobre él, estaba llevando a cabo la ordenanza del Evangelio. Y vaya manera de hacerlo: lo que tengo te doy. Desde que Pedro le pide al cojo que fije su mirada en él, comenzó a obrar la palabra. Pedro estaba reflejando a Jesús. Pedro estaba reflejando a Jesús. Con esta mirada le comparte el Evangelio. Encontró este hombre lo que no se había imaginado encontrar: el nombre de Jesucristo, quien cambiaría su vida.
Debe ser impresionante ser impactado por Jesús a través de la mirada de alguien. Y sucede. Ya lo leímos. Ya lo leyó conmigo. Sucede. ¿No le ha sucedido en muchas ocasiones que hemos escuchado por ahí o hemos dicho de la gente: mira, este hombre tiene algo que me inspira, tiene algo que me da confianza, que me da paz? Y tal vez de lo que no nos estamos dando cuenta es que es Jesús quien está obrando algo bueno para nosotros, mejor de lo que tenemos. Pero no estamos poniendo la mirada de manera correcta. Así es que ponga mucha atención en donde fija su mirada. Pedro le dijo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Era evidente la necesidad física del cojo, pero Pedro vio más allá. Reconoce que la necesidad de la que estaba careciendo el cojo no era ni física ni material, era espiritual. Y podemos deducir entonces que este cojo no conocía del Señor, a pesar de que se iba todos los días a la puerta del templo de Dios. Todos los días estaba ahí, pero no lo conocía. Nadie le había hablado de las maravillas que podía hacer Dios en su vida. Pedro le revela a Jesucristo que solo Él puede satisfacer la necesidad real que tenía. Ahora ponga mucha atención a esto que le voy a decir. El cojo recibió un milagro de sanidad sin tener fe. Sin tener fe. Pero se preguntará: ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Si nosotros que somos creyentes y tenemos fe estamos esperando tal vez un milagro del Señor, ¿cómo puede un hombre sin fe recibir un milagro? Quienes ejercieron esa fe fueron los apóstoles Pedro y Juan. Levántate y anda, y le dijeron con la convicción de que así sería. No dudaron ni un momento, y el Espíritu Santo actuando sobre ellos es lo que los lleva a esa convicción. Eran Pedro y Juan creyentes en acción. Ejercitaron su fe. Por la fe de ellos es que el cojo fue sanado. Cuando el Señor tuvo misericordia de mí, después de haber estado ahí postrado también en las puertas del templo, y me alcanzó, yo no era tan solo un creyente en Dios, yo era un idólatra. Tenía puesta mi mirada también en otras cosas, como en el horóscopo, por ejemplo. Vamos, llegó un tiempo en mi vida que hasta puse mi fe en un frijolito rojo que algún tiempo tuve y lo cargaba en mi cartera. Mi corazón estaba desviado de Dios. Pero un día alguien con fe en el Señor Jesucristo llegó a mi vida, me compartió de la palabra de Dios y creí. Y hoy creo en un solo y verdadero Dios. Punto número 3. La fe en acción. Vamos a leer los versículos 7, 8 y 9. Dice: y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Versículo 9.
y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Tomándole por la mano derecha le levantó, dice la Escritura. Parece un detalle insignificante, ¿verdad? Pero esto que hizo Pedro tiene relevancia. Mire, tomar de la mano derecha simboliza honor, respeto e investidura de autoridad real. Nosotros lo vemos de manera muy natural porque pues casi todos, nuestra mayoría somos diestros, ¿verdad? Pero aquí para ellos tenía relevancia. En estos tiempos, una persona inválida como el cojo pertenecía a una clase social con pocos o nulos derechos. Eran relegados sociales, indignos de tomarles por la mano derecha. Pedro toma al cojo de la mano derecha, no, mucho ojo, no por quien es él, sino con la autoridad real del Espíritu Santo, que es con poder, con amor y humildad. Y en este cuadro que leemos nos damos cuenta que es de sanidad. La sanidad es un don que le impartió el Espíritu Santo a Pedro, y con su fe fue que hizo este milagro en este hombre, en este cojo. Estaba actuando el Espíritu Santo. Dice, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y lo hizo en presencia de quienes estaban en ese momento. El cojo estaba recibiendo lo que los apóstoles tenían que dar. Sanidad, sí, pero en el nombre del Señor Jesús. Compartían de su fe que se hacía visible a los demás, y no fue exclusivo para el cojo, puesto que al haber otras personas alrededor de ellas, lo que Pedro y Juan tenían para dar era muy especial, y lo que estaban haciendo ellos era honrar el nombre de Jesucristo y hacerles conocer lo que Él puede hacer, que su Espíritu Santo puede sanar. Además, podemos apreciar que el principio, que el fin principal, del Espíritu Santo no fue tan solo sanar al cojo, va más allá todavía. Va más allá de lo que las personas podían imaginar. No tan solo eran espectadores de un milagro de sanidad y todo concluía ahí. No, Dios siempre va más allá de lo que podemos imaginar nosotros. Dice el versículo 8, parte del 8, y entró con ellos en el templo, dice, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Dios se hace presente y a la vez visible por medio de lo que está obrando. Se hace presente y a la vez visible por medio de lo que está obrando. Dios da de lo que tiene y no se queda con nada. Dios nos da bendiciones. Recuerde que Dios nos da limosnas. No pida limosnas a Dios, pídale bendiciones. Ahora sí, el cojo ahora tuvo algo para darle a Dios. Ahora sí entró al templo, se introdujo, traspasó la puerta, la hermosa, no tan solo para mirar el interior ni para conocerlo. Sabía que lo que había sucedido en su vida era por el único y Dios verdadero. Y fue entonces que entendió que la necesidad que él tenía no era material ni física. Dios pudo llenar ese vacío espiritual que tenía el cojo. Y cuando lo llenó,
dice la palabra que ahora pudo reconocerle y pudo alabarle. Me imagino que esto de andar saltando y brincando es una forma de danzar en agradecimiento ante Dios por lo que le había dado. Y mire que este cojo no tan solo se limitó a alabar en el templo, sino que dice la palabra, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Fuera del templo daba testimonio también este hombre de la sanidad que había obrado Dios en su vida. Y al hacerlo, estaba transmitiendo también la palabra del Señor. Comenzó una nueva vida el cojo. Comenzó una nueva vida y hoy ya no pedía limosna. Hoy daba bendiciones también a través de lo que él había conocido. Y él conoció la palabra del Señor. La restauración que dio Dios por medio de Pedro nos muestra dos cosas. Uno, Dios siempre tiene algo que darnos. Se llaman bendiciones. Y nos da bendiciones físicas, materiales, emocionales y espirituales, satisfaciendo nuestra necesidad. Pero lo mejor que el Señor nos da tiene que ver con la eternidad, tiene que ver con la salvación. El Señor no tan solo se limitó a darle una sanidad física al cojo, sino que le dio una sanidad espiritual, le dio una sanidad ahora eterna. El 2 es conocerle y adorarle. El cojo conoció que la sanidad obtenida venía de Dios y agradeció por medio de la alabanza. Y nótese que lo hizo de tal manera que se aseguró que todo mundo se enterara de quién había hecho esta obra en su vida, que ahora él tenía una nueva vida, una vida transformada, y no tan solo física, sino una nueva vida de adentro hacia afuera. Tengo una pregunta para ti, iglesia. Como cuerpo de Jesucristo, como iglesia, ¿qué tenemos para dar? Tú, hermano, hermana, que nos estás viendo a través de esta transmisión, ¿qué tienes para dar? Desde donde tú te encuentras, recuerda que eres iglesia. ¿Qué estás haciendo allá en tu lugar para dar? ¿Tienes el suficiente amor para ser fiel a Dios en todo? Y en todo, déjame decirte con mucho amor, respeto y cuidado, ¿tienes el suficiente amor y fidelidad con tus diezmos y ofrendas que le puedes entregar? Nosotros, como discípulos de Jesús, al igual que Pedro, tenemos algo muy valioso que dar a los demás. Amor a los demás, esperanza de una nueva vida, palabra de sanidad, palabra de vida eterna. Eso es lo que como iglesia tenemos que estar dando. ¿Tienes suficiente amor al Señor y eres fiel a Él
y a la iglesia donde el Señor te ha colocado? Parece que la iglesia está pasando un tiempo difícil de evangelización con esta pandemia, ¿verdad? Por estar encerrados podemos decir, pero es que no puedo salir, no puedo hacerlo. Eso es quedarse al pie de la puerta la hermosa. Levántense, levántate, iglesia, y adéntrate con el Señor. Y predica el mensaje de amor, de esperanza y salvación por medio de Jesucristo, y el mensaje de sanidad de tu alma, el mensaje de vida eterna. No estás solo. Dale libertad al Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, sus hijos, para hacer la obra del Señor. No lo tengas apagado. Desata ese poder que te está dando y que viene a tu vida para hacer la obra de la iglesia. Llénate, llénate del Espíritu de Dios. Pónganse de pie, iglesia. Allá en su lugar también, póngase de pie. Y vuelvo a llamar a aquellos que nos están viendo y que no conocen aún de las bendiciones y de la sanidad que da nuestro Dios. Te llamo a ti para que seas valiente y entregues tu corazón al Señor, para que te rindas a sus pies, para que recibas sanidades espirituales. Dios Padre bendito, en este momento nos acercamos a ti con corazones, Señor, arrepentidos, porque somos pecadores. Reconocemos que hemos pecado y reconocemos que necesitamos de un Salvador de nuestras vidas. Reconocemos que necesitamos de Jesucristo, el único que puede darnos vida nueva y vida en abundancia. Entrega ahí tu corazón al Señor y dile: perdóname, Señor, te reconozco en mi vida como único y suficiente Señor y Salvador. Abro mi corazón, entra en él, mora en él y haz morada conmigo, Señor. Quiero ser tu hijo. Quiero ser tu hijo. Y escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando sea llamado a tu presencia pueda decir: presente, aquí estoy, Señor. Gracias. Gracias. Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Te damos gracias por esto que nos das, por tu palabra, Señor, por tu amor y por tu bendición, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor.